Buenas tardes y quiero agradecer a Sonia la invitación a formar parte de esta mesa con mis colegas sobre la preocupación que muchos compartimos acerca de la investigación. A mí me gusta mucho escuchar cosas de investigación y sobre todo de las historias, la historia oral en relación a la comunidad. Me parece una cosa muy bonita. Creo que disfrutas haciendo eso mucho. Y otra gente no disfrutamos tanto en otras investigaciones. Creo que esa línea en concreto, la de la historia oral comunitaria en particular, me parece que es muy gratificante, así que enhorabuena. Sin embargo, mi reflexión, que intentaré que no sea muy larga, aparte de que no puedo muy bien hablar, va a ser más general, querría que fuese más general, y un poco una mirada crítica sobre las condiciones del trabajo de investigación que tenemos hoy en día planteadas, yo diría que globales en casi buena parte del mundo, ¿no? Bueno, cuando creíamos la investigación refleja, yo creo, el corazón de la sociedad del conocimiento, y la sociedad del conocimiento es una sociedad. Lo que quiero decir con esto es que refleja buena parte de los males del contexto social. Eso sería lo primero que yo tendría que, tal vez, que decir. De manera que yo haría una primera mirada contextualizadora muy general de desencanto. Cuando creíamos que Marx ya lo habíamos enterrado para bien, según algunos, ahora que está ese libro que recomendaban ayer en algunos medios, en el sentido de que se había equivocado porque el proletariado en el siglo XX, pues en vez de tomar las armas, pues se iba a convertir en una clase media con poder adquisitivo, y entonces eso era una de las fallas de las profecías marxistas. Pues resulta que ojalá hubiera sido así, pero parece que no. Parece que el estado de bienestar está en quiebra y parece que hay que resucitar buena parte yo creo de esos pensamientos críticos. Cuando resulta que la Iglesia, y luego diré por qué hablo un poquito de la Iglesia, hizo el Vaticano II en los años 60 y muchos creyeron que con el Vaticano II la Iglesia iba a ser un poquito más liberal, más humana, etcétera. De repente vuelve otra vez la Iglesia conservadora y tenemos ahora unos tiempos muy conservadores también en ese aspecto. Cuando nació Bourdieu y creíamos que nos iba a resolver a todos la vida, Bourdieu es muy famoso y lo cita todo el mundo, y creíamos que sus libros nos iban a iluminar hablando de la vigilancia epistemológica, pues hoy estamos en un momento de retroceso otra vez, donde lo que menos hacemos es vigilar la epistemología, la mayor parte de los investigadores. Y decía, mi colega hablaba de Canclini, le debe de gustar Canclini. A mí también me gustaba cuando creíamos que la cultura, vamos a hablar un poquito parafraseando a Canclini, cuando creíamos por fin que la alta cultura había tendido la mano a las culturas populares y habían creado una cultura híbrida, pues va y resulta que lo estudiamos en las clases de antropología y de sociología, pero la verdad es que, como voy a brevemente mostrar algunas pinceladas, nuestra academia, nuestro pensamiento y nuestra forma de investigar sigue inspirándose en la alta cultura y cínicamente le vuelve la espalda a todos los instrumentos de la cultura popular. Y estamos en un momento en el que no es verdad que haya una cultura híbrida en el corazón de la forma de hacer ciencia en estos momentos. De manera que yo describiría un panorama negro, así como para provocar, de cómo la investigación estaría reflejando en este momento, igual que otras cosas, un momento de conservadurismo, un momento de endocentrismo y un momento de viejos valores culturales que están muy presentes en la forma de investigar, como hay un retroceso de valores de la libertad y de la igualdad a nivel social. Esa sería un poco una tesis primera que yo lanzaría allí y que brevemente, pues si queréis, pues trato de dar unas pinceladas para explicarla. Cuando uno tiene que hacer una tesis doctoral o tiene que hacer un trabajo de una tesis de magíster, ¿en qué piensa? ¿En qué pensáis si tenéis que hacer un trabajo de investigación?
en elegir pues mucha gente piensa, oye, y te recomiendan, hazlo sobre esto, que hay poco hecho sobre esto. Sobre este tema, maravilloso, porque hay poco hecho. De manera que anda la gente como buscando nichos vacíos donde poder poner la bandera. Esto es, si se hiciera una especie de juego de topografía del panorama de la investigación, encontraríamos pues que la mayor parte de la gente sigue utilizando esa mentalidad moderna de la conquista. Yo quiero conquistar un punto en el espacio de la investigación donde no hay nada hecho, porque entonces será más fácil. Un territorio virgen. Un territorio virgen que tiene, vamos a utilizar resonancias obscenas casi. Obscenas no porque sean obscenas, sino porque casi da vergüenza y es patético el poder utilizar todavía esos trasuntos de la cultura patriarcal. Porque si al burgués, ¿por qué el burgués quería la cultura burguesa? Y estamos hablando de la cultura burguesa, y de cómo la cultura burguesa, a través de la burguesía intelectual, hace sus manifestaciones a través de la investigación. De eso es de lo que estamos hablando. Y digo, si el burgués, entonces claro, todas las historias míticas que hay detrás van a ponerse encima de la mesa. ¿Por qué el burgués quería una esposa virgen? ¿Por qué es mejor una esposa virgen? Porque es mayor su seguridad, no tiene tanto que exponer sus habilidades, puede fracasar y no tendría mucho problema si la otra persona no tiene experiencia. Es la inseguridad lo que estaba detrás del valor de la virginidad. Y lo mismo ocurre también con los investigadores, que lo que buscan son temas, no tener mucha capacidad de riesgo, para buscar temas en los que puedan establecer su conquista. Hablar de dominio y de dominación es también muy interesante en esa topografía, porque una vez que tú captas un nicho, estableces con unos pocos colegas una dominación sobre ese tema. Y todo el mundo tendrá que citarte. Todo el mundo tendrá que referirse a ese dominio, que ya es un dominio tuyo, pero que del dominio pasas a la dominación. Es sacrilegio no citar al antropólogo tal cuando estás hablando de antropología urbana en tal sitio, porque han establecido un dominio, y entonces los autores, una vez que establecen su dominio, debe de prestarles la gente pleitesía a través de las citas. Entonces hay una mentalidad de la conquista, y hay una mentalidad que tiene que ver, obviamente, en ese sentido, con la especialización, que sería otro de los temas y de los prejuicios que están marcando la forma de investigar actualmente, y que también es muy moderna en el sentido de la primera modernidad. Por eso hablaba de retroceso. Y es que hoy en día, si tú no tienes una línea de investigación, no sigues una línea, tienes que seguir una línea, entonces te penaliza el sistema por todas las partes. No te dan subvenciones. Tienes que escribir, si has empezado a escribir sobre educación de secundaria, participación democrática, pues sobre eso. Y toda tu vida tendrás que darle vueltas alrededor de eso. Y así serás un especialista citado en eso. Y así te darán subvenciones cuando pidas en eso. Pero si, por ejemplo, pidieses una subvención para el cáncer, como nunca has estudiado el cáncer y todas tus publicaciones son sobre eso, no te la darían. Yo pongo el ejemplo siempre de Durkheim, porque hubiera despistado a los evaluadores actuales y no hubiera conseguido ninguna subvención. Pues claro, primero te escribe el suicidio, que se supone que es sociología de la desviación, pero luego pediría una subvención para estudiar las formas de vida religiosa, le dirían, esto es sociología de la religión, perdone, no se la damos, vale, escribo el libro igual, y luego diría, ahora quiero escribir sobre educación, perdone, no está especializado en sociología de educación, no le damos la subvención. Y entonces a Durkheim no le hubieran dado ninguna subvención. Probablemente hoy, en ese modelo eficientista de la especialización tan marcada, que se pierden muchas cosas, pero entre otras cosas se está perdiendo nada menos que lo que es una de las características claves puras del alma del investigador, que es la curiosidad, y que te lleva a investigar lo que desees por curiosidad, que es un problema social, obviamente, que de eso podemos hablar después, porque todos tienen que tener una trascendencia. Pero si
tú eres un antropólogo o eres un sociólogo y resulta que se te apetece estudiar la corrupción porque lo estás viendo en los diarios, pues deberes estudiar la corrupción, que es lo que hacían los clásicos. No, en ese sentido no hemos ido muy a la par de los clásicos. Los clásicos tendrían problema para ser clásicos hoy en día en ese sentido si tuvieran que verse con esos evaluadores, y me parece que con esa especialización pues, y no hay una vigilancia epistemológica. Eso de la línea de investigación lleva a los investigadores a atarse a una línea y a sufrir bastante. Primero, ellos mismos, y lo expresan muchas veces en sus rostros, yo no encuentro, por eso decía a mi colega que debe disfrutar, pero no hay muchas sonrisas en el mundo académico, pero es normal, porque ese modelo de la especialización, unido obviamente, porque tiene que estar unido al eficientismo y a una absoluta gestión de la eficacia y de la evaluación continua, aparte del estrés y de la ansiedad, que lleva a una, yo creo, infidelidad por una traición clave a lo que es la vocación del investigador, si es que se podría utilizar la palabra de vocación, que es la curiosidad intelectual. Y evidentemente, si tú ya no te puedes desviar de esa línea, hay que encontrar otra forma de explicar por qué esa obsesión por la línea. Esa obsesión por la línea solo la podemos explicar con referentes mitológicos, culturales, en los que se basa de una forma inconsciente probablemente nuestra forma de investigar, como por ejemplo la religiosa. Yo siempre digo que hay que prestar mucha atención todavía a los mitos de la religión católica, judio-cristiana en general, porque pese a que ya la mayor parte de los jóvenes y de la población se declare católica no practicante, eso significa que en la práctica, sin embargo, sí que están informando buena parte de nuestra forma de funcionar y de la cultura. Entonces, esa línea de investigación suele funcionar, si utilizamos ese correlato para entenderlo un poco mejor, como un calvario. El autor, el investigador, después de una investigación tiene que hacer otra, después tiene que hacer otra, y a su vez cada investigación dentro de ellas supone un calvario, supone un sacrificio constante, caídas y levantamientos. Voy a ver a mi director, voy a ver a mi orientador y me caigo, me levanto, leo 20 libros, no me han servido para nada, y me caigo, me levanto. Y son como las caídas de Cristo en ese calvario. Y esa línea de investigación lo que hace es atar a una línea de sacrificio, de un héroe que se sacrifica, donde hay mucho de masoquismo, y eso es el referente cultural muy antiguo y que está en parte informando en eso. Yo, por no extenderme mucho y avanzar un poquito en otra parte de esa idea general que estoy intentando hablar, yo diría que eso causa dos cosas. A nivel individual y psicológico, ansiedad en el investigador. Esa ansiedad es mayor en el investigador joven, neófito, en el que está empezando, los que estáis haciendo los primeros trabajos de investigación, relativamente. Porque si seguimos con ese correlato, como decía antes, bíblico, se puede establecer todavía más, estirar todavía más el paralelismo, y entonces depende. Está muy ansioso y sufre mucho el investigador neófito, el que está empezando, porque cree que tiene que hacer algo importante y no lo ha hecho nunca, y entonces sigue su calvario. Pero yo no sé si no sufre igual o más aquel que ha hecho ya muchas investigaciones. Cada investigación yo digo que es una tesis. Cada libro que escribo, yo por ejemplo, digo, pues es otra tesis más. Y nunca acaba. Y nunca acaba porque en el fondo lo que desea el investigador es en el fondo un reconocimiento casi beatífico de llegar. ¿Cuál sería el sueño de un investigador? El sueño de un investigador sería que fuera un clásico y que lo citaran, que le rezaran porque una cita es un rezo, y reza así, decimos, reza así, 2 puntos. Entonces, ¿rezarle a un santo es parecido a rezarle a un clásico al citarlo? Sí. ¿Quiere el investigador pertenecer al ínclito plantel de los reconocidos autores en esa materia? ¿Pasar a la historia de la enciclopedia de la antropología, etcétera? Eso es el sueño de todo investigador. ¿Y para eso qué tiene que hacer? Sufrir un calvario y seguir investigando y tener 20, 30 libros, 40 libros, 50 libros. Y normalmente, como ocurre con los santos, cuando se muera todavía no será santo. Habrá que canonizarlo. Y es verdad que la fama, como han escrito los clásicos en relación a la fama, pues llega después de muerto.
Y es entonces cuando le llega la fama al investigador intelectual. La mayor parte de los intelectuales, a diferencia de los artistas, de un artista del rock, pues no le va a llegar a los 20 años, ¿verdad? Sino que le llega normalmente, en el caso del pensamiento, justamente después de muerto, cuando se canoniza. Se podría estirar todavía más la metáfora, pero la vamos a dejar ahí. A lo que voy es a que causa una ansiedad, tanto en el neófito como en el senior investigador. No es muy feliz el investigador en ese sentido. Y, por otro lado, a nivel social, y tal vez esto sea lo más grave, las dos cosas son graves. A nivel social, digo, el otro perjuicio, el otro peligro, es que causa una distinción social, separa. Lo que hace el héroe, lo que hace el santo es separarse del resto y ser modelo, ser un héroe. Yo creo que el paradigma de investigación actual puede ser definido y puede ser calificado como heroico. Y por lo tanto lo que hace es separarlo de lo vulgar. De hecho, si uno observa cuáles son las condiciones de ese trabajo de investigación actual, casi todas ellas intentan definirse contra lo vulgar. Por ejemplo, cuando te expresas en un trabajo académico, te dicen los lectores de tus trabajos y de los evaluadores que intentes, eso te lo dirá antes tal vez incluso tu director, tener cuidado con los adjetivos y con el corazoncito que no te pueda y que no tengas por qué expresar todas tus emociones, ¿no? Es decir, tienes que ser contenido en tus juicios y en tus emociones continuamente, pero eso ya lo podemos encontrar como un artefacto de la alta cultura en la cultura burguesa definida por los clásicos, como por ejemplo, si pensamos en un filósofo clásico que define la cultura de la modernidad, Schopenhauer, donde hablaba y recomendaba el parler sans accent, el hablar sin acento, que vendría a significar esa expresión francesa, tener muy amarrados los sentimientos y no mostrarlos nunca, y eso tiene que ver también con la contraposición con lo femenino. De hecho, Schopenhauer, curiosamente, donde se pueden rastrear buena parte de esa elegancia clasista, elegancia como distinción a la hora de escribir y a la hora de expresarse, también es un gran misógino. Y es que el trabajo de investigación en el fondo es claramente un trabajo masculino si prestamos también atención a muchos aspectos, desde síntomas. ¿Por qué es masculino? Pues porque ¿dónde están las mujeres premios Nobel, ¿no?, en comparación con los hombres? O los profesores titulares mujeres en comparación con los profesores titulares hombres. No sé en Chile, pero en España las catedráticas pues 5% o algo así, ¿no? Entonces, es que intelectual sigue siendo un poco masculino. Por ejemplo, Schopenhauer decía, solo por decir una de esas claves que nos ayuda a entenderlo, aparte de decir que la mujer no es muy intelectual, sino que es más bien sensible, pero sobre eso ya todo el mundo lo sabéis, ese preconcepto, ese prejuicio de separar la razón hacia el hombre, esto ya lo sabéis todos, pero por decir otra cosa un poco así, un poco más llamativa, decías, no, es que la mujer no tiene pasado ni futuro, solo tiene presente. Claro, entonces si esto lo correlacionas con el trabajo de investigación donde todo es pasado y futuro, porque tienes que ver los antecedentes de la investigación, entonces a la mujer le debe resultar difícil estar viendo todo el rato antecedentes, y sobre todo cuando tiene que mirar el futuro, porque es un animal del presente. Ojalá lo fuéramos todos, yo lo digo con respeto, ojalá, lo estoy diciendo como crítica, y en el futuro lo mismo, porque en la investigación siempre tienes que poner y propuestas, capítulo de propuestas, capítulo de conclusiones y de propuestas, de manera que desde ese punto de vista pues a la mujer no le debe de resultar muy fácil. Entonces, lo que hay es una distinción en la alta cultura, que se observa no solo en los filósofos, sino que se observa también en el referente de la alta. Por eso decía antes que ojalá Canclini tuviera razón con la cultura híbrida aquí, en esto que es tan importante. Se observa también en la fuente fundamental de la alta cultura, que es la literatura, como referente modélico de los trabajos de investigaciones. Sí, o sea, alguien de que a lo mejor estáis pensando que las novelas clásicas o que los libros de poemas no inspiran a los trabajos de investigación. No, eso inspira, eso es un referente cultural. De hecho, el poeta es un investigador. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí algunas referencias curiosas, como la palabra utilizada por críticos literarios e intelectuales maravillosos, como es Roland Barthes, cuando habla
en su libro, en sus seminarios que hizo en Francia, sobre el modo de preparación de la novela, y hablaba Golambad sobre el libro total, el mito del libro total. Bueno, el mito del libro total, y que él distingue entre el libro suma y el libro esencial, pues eso también está todavía presente entre nosotros. Porque tú tienes que hacer una obra maestra con tu tesis doctoral, tienes que hacer un libro total, tienes que hacer una obra maravillosa, tienes que recogerlo todo como una suma. El libro suma, porque el libro suma es uno de los aspectos. Y luego estaba el libro suma, y luego el libro esencial, que es más poético, igualmente la segunda variedad recopilatoria, pero que recoge la esencia, y es que el esencialismo sigue siendo muy importante a través de los conceptos hoy en día en la investigación. Entonces tenemos ahí algunas pistas de alta cultura. Igualmente, por ejemplo, Cortázar, hombre, ya que estamos en Latinoamérica, que decía, parecido también a Schopenhauer, que había aprendido en Borges el arte de escribir sin demasiadas interjecciones, porque eso es demasiado emocional y no le debería parecer muy elegante. Y citaba a Borges en ese sentido. Es mejor una orografía plana en el texto, es mejor una investigación donde el tono de las investigaciones y de los libros académicos tenga que quedar así, un poco plano y un poco como bastante muerto y bastante poco vivo. Y muy amante sobre todo de la forma y de la norma, muchas normas también. Y yo creo que con eso disuade también a muchos jóvenes investigadores a la hora de expresarse, y disuade a muchos investigadores a la hora de trasladar pues muchas de las cosas que tengan que decir. O su pasión por la biblioteca, también en Cortázar, una pasión muy fuerte por las bibliotecas, cuando habla del cuento de Borges precisamente de la biblioteca. Pasión por la biblioteca que tienen casi todos los bibliófilos, y que es otro aspecto de la alta cultura que distingue y que separa al portador de la obra de investigación, que es el doctor o que es el magíster, del resto. Os recuerdo que aquí los magísteres, creo que en Chile hay un 1%, por tanto cuando hablo digo a nivel creo que es así, un 1% de magísteres en la población chilena. Por lo tanto, cuando estoy hablando de superioridad, de distinción social a través de la investigación, que creo que queda claro, no lo he expresado antes directamente, pero lo hago saber ya. Cómo la investigación hoy está prestando, a través de estas cosas que estoy diciendo, es que ella se reproduce como una función de superioridad y distinción social, porque los que tienen una obra de investigación te lleva un magíster, solo hay un 1%, doctores todavía habrá menos, y todavía te sigue separando del público. Y con esa forma del lenguaje a la que estamos también aludiendo, de alta cultura, todavía te sigue separando más del público a través de ese lenguaje con esos formalismos. Eso es lo que quiero decir. Es como los médicos cuando escribían sus recetas y nadie las entendía. Por eso estamos rogando a algunos a que ojalá lleguen las recetas electrónicas, donde todos podamos saber el principio activo, por favor. Porque escribían de forma que no se entendiese. ¿Lo podían escribir? ¿Era porque tenían prisa? No. Porque luego a lo mejor te contaban alguna cosa que no tenía cuento, sino era para que no se entendiese. Y entonces, claro, tú al ver una receta sobre algo que no se entiende, es un conocimiento mágico que tiene el hechicero que te va a salvar la vida, un indicador de superioridad. El conocimiento vuelve a ser ese indicador de superioridad, igual que lo sigue siendo hoy en día. Y hay una especie de recelo contra todo lo que es alta cultura popular, eso es lo que estoy queriendo decir. De ahí la fascinación por las bibliotecas. El otro día en el Mercurio, no es solamente Cortázar, que le encanta el cuento de Borges sobre la biblioteca, y que es laberíntica, y lo pongo como ejemplo porque es una biblioteca laberinto, es el famoso cuento de Borges que tenéis que leer, sin duda. Es una biblioteca laberinto donde yo creo que muestra también esa trampa que es esa alta cultura para el investigador, perderse en la biblioteca. Cuando tú vas a ver a un director de tesis y te dice, sí, empieza por leer esto, y te da una lista de 50 libros, 40, o tú te vas a internet y dices, voy a ver qué es lo que hay sobre este tema, y te escupe el ordenador 200 ítems,
que tú ansiosamente te tienes que ir corriendo a la biblioteca para ver, ¿no? Y entonces, ¿qué siente el investigador cuando está en esa biblioteca viendo millones de volúmenes? O, bueno, aquí no tenéis millones, pero tenéis pocos, ¿no? Menos mal, ¿no? Porque claro, eso otro que viniera aquí os haría una crítica, diría, joder, qué pocos libros tenéis, ¿no tenéis dinero para libros o qué? Pero bueno, yo os digo que qué bien, ¿no? Porque entonces el otro día en Mercurio, porque yo no me gusta la biblioteca, el otro día en Mercurio, pues apareció en la revista que editan dominicalmente unas entrevistas a me parece que eran 8 o 10 o no me acuerdo cuántos intelectuales y altos personalidades del país de Chile, sus bibliotecas, ellos así, algunos de ellos parecían realmente condecorados, es decir, llevaban un traje con una insignia y realmente las bibliotecas con sus terciopelos y sus tapices y sus cuadros eran realmente, incluso hacían referencias a lo dieciochesco y estaban haciendo referencia, y eso está publicado en el Dominical de hace 1 o 2 días, a eso, ¿no? A esa distinción, que todavía sería más distinción en países como en Chile, porque ustedes es que están pagando el 18% o el 19% del IVA en los libros, mientras que en España pagamos el 4%. Yo me pregunto quién puede comprar en Chile un libro, yo no, con lo que me pagan. Yo como profesor universitario no, el otro día lo bromeábamos con más profesores universitarios, no sé entonces quién, si el profesor no se puede comprar libros en Chile, vale 20.000 pesos un libro medio. Es decir, si resulta que el 80% de la población de Chile gana menos de 300.000 pesos al mes, entonces ¿quién puede comprarse un libro? Otra vez. Sin embargo, en el Mercurio aparecían esos ídolos, esa especie de santos, porque aparecían así, al lado de insignes bibliotecas probablemente con más volúmenes que las que hay en la facultad, y son personales, y entonces pues estaban santificados ahí, pontificados ahí en esa especie de semanario que a todo el mundo mostraba, ¿no? Entonces, cuando hablo de la distinción estoy hablando de eso, ¿no? Y sin embargo, traiciona, yo creo, a muchos investigadores, y por eso hablaba de que no hacemos mucha vigilancia epistemológica y que Bourdieu se está revolviendo en su tumba, como Marx y otros, que hay un retroceso, decía yo al principio. Porque Umberto Eco, en su libro Cómo hacer una tesis, que seguramente todos los que investigáis habréis comprado, no lo sé, pues a mí me parece un libro fatal, ¿no? Porque te dice que te vas a la biblioteca a hacer fichas y entonces pues otra vez vas a sufrir y es un poco el modelo de héroe. Entonces yo decía, ¿hay otros aspectos en Umberto Eco que sean relacionados con esto? ¿Será real esto de que yo me imagino que está fomentando el modelo del héroe masoquista? Y entonces resulta que tenía una indagación, tenía un indicio, una sospecha indirecta al ver la película y el libro Leer del Hombre de la Rosa, su famosa novela, donde ya hay otra biblioteca, ¿verdad? Y ahí hay unos monjes allí con la sabiduría, pero es una sabiduría que solo está allí, porque el resto es el pueblo, el vulgo que está tal, ¿no? Y entonces resulta que, releyendo con esas pistas, pues sí, resulta que me di cuenta que odiaba a Superman. En uno de sus libros memorias, pues dice que no le gusta Superman. ¿Y por qué no le gusta Superman? Pues no le gusta Superman porque no tiene pasado ni futuro. Jódete, lo mismo que Schopenhauer con la mujer. O sea, es que es curioso, dice lo mismo que dice Schopenhauer de la mujer, es que Superman no tiene pasado ni futuro. Y eso a mí me dio que pensar, ¿no? Dije, ahí va. Pues sí, no le gusta Superman, que es un mito de cultura popular. En fin, lo que quiero decir con esto, porque no podemos estar todo el tiempo dándole muchas vueltas a esto, es que es interesante y os animo a que reflexionéis sobre cómo la forma de investigar actual está atada, incluso en algunos autores, de alguna forma, yo quiero pensar que más o menos inconscientemente, no lo sé, a esa alta cultura que distingue y además sacrifica y estresa bastante. Ante eso habría que proponer, yo creo, y propongo una investigación como instrumento de cultura popular que fuera un poquito más gratificante, que no pisara tanto la biblioteca tal vez, y que se inspirara más en mitos
de cultura popular, como por ejemplo las telenovelas. ¿Se puede aprender de las telenovelas a la hora de investigar? Bueno, yo he escrito en este libro, que todavía no está publicado, un capítulo en el que creo que sí. ¿Por qué? Porque los malos siempre están investigando cómo fastidiar al otro. En las telenovelas los malos es increíble cómo tienen un montón son auténticos detectives, escuchan detrás de las puertas, atan cabos, buscan la manera, y eso es investigar. Eso es investigar. Ahí están, digamos que de una forma espontánea, dando rienda suelta a ciertas curiosidades. Si las telenovelas fueran como tienen que ser, acabarían mal. ¿Por qué? Porque porque son los malos los que investigan y los otros no investigan, se lo creen todo. Es decir, sabéis que existe la filosofía de la sospecha, que es una forma de hablar en realidad del salto epistemológico que tenemos que dar todos para investigar, es decir, que es sospechar de las cosas, ¿no? Desvelar la realidad de las apariencias. Eso es lo que tiene que hacer un investigador. ¿Lo hace eso el bueno de la telenovela? No, se lo cree todo, ingenuo. Oye, que sí, vale. Y claro, luego se da tantas tortas porque es tan ingenua la chica o el chico de la telenovela que se lo creen todo. Por eso son víctimas siempre de los malos, que no se creen nunca nada. Pero no creerse nada es justamente el primer principio de la investigación, que es sospechar. Porque obviamente la realidad se cubre de unas apariencias, ¿no? Bueno, si nos creyéramos todo lo que nos dicen los políticos, pues ahora mismo no habría movimiento estudiantil. La educación es maravillosa en Chile, si nos creemos lo que dicen ellos. Y si nos creemos lo que dice la encuesta Casen, pues no hay pobreza en Chile, nada, ya está. Ya, de acuerdo. Y sin embargo no nos lo creemos, ¿verdad? Como investigadores, ahí metemos el ojo, intentamos ver lo que hay detrás y descubrimos que hay muchas cosas para criticar. Con esto último lo que quiero decir es que la forma de hacer investigación debe ser una forma en la que se recupere el lado crítico del intelectual. Es decir, yo no concibo un investigador sin ser intelectual crítico. Creo que el verdadero investigador y el verdadero intelectual deben ser críticos, pero creo que en el modelo actual no son críticos, y en parte no lo son, y tenemos hoy muy poco intelectual crítico real, porque están siguiendo este método de trabajo que no le satisface ni a él y encima le coloca a un nivel de superioridad con respecto a los demás. Yo creo que todo es investigable y que todos son investigadores. Por eso podríamos hablar de la investigación como instrumento de cultura popular. Y creo que los malos de las telenovelas son grandes investigadores. Lo único que hay que hacer con nuestra educación y nosotros, nuestra responsabilidad en la universidad, es canalizar eso. ¿Para qué? Y pongo un sencillo ejemplo y acabo. Pues yo doy clases en criminología, porque me encanta la criminología, me parece que es sociología pura, porque a diferencia de los penalistas no estudiamos solamente el crimen, sino que estudiamos cualquier ruptura de normas. Por ejemplo, si te saltas el semáforo en rojo, ¿no? ¿Es saltarse el semáforo en rojo una investigación relevante? ¿Es un tema relevante para investigar? Entonces yo diría sí. Por eso digo, todo es investigable y todo es relevante. ¿Por qué? Porque tú vas a descubrir, por ejemplo, que las mujeres, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si tú te pones detrás del semáforo y haces observación participante, a ver quién salta más el semáforo en rojo, y ahí descubres, vamos a suponer, una hipótesis, que las mujeres, espera, si es un ejemplo, que las mujeres, supongamos que las mujeres, por término medio, se saltan menos el semáforo en rojo. El peatón. Bueno, pues tirando del hilo a lo mejor podríamos resolver que eso está relacionado. Entonces uno diría, vale, hay otros indicios de que las mujeres rompen menos con la norma en otros sitios. Para poder eso enmarcarlo, sí, solo hay un 10% de mujeres en las cárceles. Pero eso no significa que cometan menos delitos. Cometen menos delitos. ¿Y por qué es eso? Por la misma razón por la que cruzan el semáforo en rojo, supongo. Puede ser. ¿Y por qué es? Y después de darle muchas vueltas, etcétera, y de leer alguna literatura poca, la que te diga el doctor que te está dirigiendo, la doctora, no la que te diga, no que te manden a la biblioteca a verla, porque entonces también hay muy malas direcciones en ese sentido. Podrías descubrir que es que esa mujer, imagínate, es madre o es una mujer que está cuidando niños. Y entonces a los niños, ¿qué le dice la madre siempre?
Esto no se hace, esto no se dice, esto no se toca. Y está todo el rato diciendo no, si fuéramos un vamos a jugar, estamos haciendo con el cuaderno de campo, estamos haciendo esa investigación, seguimos a la señora que no es... Siempre diciendo no, siempre prohibiendo al otro que se salte la norma. Entonces ella se identifica con la norma. Hay algo después en su cerebro que le va a impedir romper con la norma. Y es porque se le ha asociado un espacio de obediencia de norma y de guardiana de la norma. Bueno, este es un ejemplo solamente para decir cómo de una cosa nimia aparentemente irrelevante se puede extraer una relevancia importante, que es la socialización todavía machista que tenemos hoy en día, ¿no? Pero si tuviera, no me lo estoy inventando yo esto, si tuviera que remitirme a un referente de categoría intelectual, os podría recordar una bella carta de Paulo Freire, ya que también has hablado de Paulo Freire, yo también soy un fan de Paulo Freire, que le dedica a los maestros y que dice, y que se llama Tía Sí, y que les dice a los maestros, y que habla de una mañana cualquiera, ¿no? Una mañana cualquiera, uno se levanta y dice, bueno, pues eso hay que ponerlo en un paréntesis, esos gestos que hacemos todos los días, desde que nos levantamos, viene a decir Paulo Freire cuando le habla a los maestros en esa carta, y que los damos por asumidos y que no nos preguntamos por qué los hacemos. Eso es lo que hay que empezar a poner entre paréntesis. Y a partir de ahí es cuando empezamos a sacar todas las cosas relevantes. Es decir, la relevancia sale de lo no relevante, siempre que tengamos una educación crítica. Y eso es lo que yo quería decir. Por eso digo que todo es investigable y que todos pueden investigar. Todos es, si todos es el pueblo, o es toda la gente, que llega a la educación. Y el ejemplo que ponía, y acabo ya entonces, que no le acabo de decir, para que quede un poquito más redondo, de los criminólogos, es porque con la investigación no se debe frivolizar, y ahí es donde nosotros, como intelectuales, como profesores, debemos educar en llevar la investigación al lado crítico. Y el ejemplo es que se ha puesto de moda en televisión, en Estados Unidos, en Europa, en el mundo entero, unas series, por ejemplo, de detectives y de médicos forenses, que aquí también, CSI y todos estos, ¿verdad? Donde, donde analizan muchas huellas, y es maravilloso porque en microscopios y esos actores, ¿no? Entonces, incluso Sherlock Holmes, que es uno de los mitos también más interesantes, pues ya tiene unas versiones cinematográficas con un Sherlock Holmes jovencito, muy jovencito, de la primera época, que es capaz de detectar con su mirada en un minuto lo que tú eres, ¿no? Porque te veo y te miro la barba y me acerco un poco más y entonces veo un pelito aquí y digo, pues tiene un perro, y entonces ese pelo está mal puesto, entonces digo, pues el perro no lo acaricia, sino que le tiene un trato, y entonces le miro los zapatos, no sé qué. Entonces, una mirada deductiva de un segundo, el tipo es capaz de deducir cosas, todas ellas, ¿no? Si tienes novia, si no tienes, si tienes un problema, si tienes otro problema. Entonces los chicos pueden jugar a eso, y van jugando a eso cuando se matriculan en criminología por la calle. Y eso es frivolizar, porque eso hay que aplicarlo a otras cosas. Y entonces yo digo, vamos a ver, vas a la catedral y te encuentras... Una cosa es que entre ellos frivolicen y se dediquen al bar. Esto es como lo del lenguaje no verbal. Había uno que estudió un libro sobre el lenguaje no verbal, uno de los primeros que yo leí, Alan Pease, que decía en el prólogo que había escrito ese libro para ligar. Porque claro, dice, yo iba a las fiestas y había un amigo mío que siempre ligaba mucho. Y cuando se lo pregunté le dije, pues porque yo soy experto en lenguaje no verbal, entonces cuando las chicas quieren que yo vaya... Y si de todas las fiestas iba con una chica nueva, era porque él era un experto en lenguaje no verbal y sabía captar las miradas y los gestos, ¿no? Entonces dice, yo me interesé mucho por eso, y por eso escribí ese libro de lenguaje no verbal, decía Alan Pease, ¿no? Entonces, los chicos que estudian criminología les gusta esto, y también lo utilizan para frivolidades de este tipo, las capacidades de la deducción. Esto es un ejemplo de cómo podemos utilizar hoy en día, cómo no estamos utilizando hoy en día la capacidad que tiene la investigación para lo crítico. Y entonces el ejemplo es,
Sin embargo, puede haber un mendigo en una iglesia que te pide una limosna, ¿no? En la puerta de una iglesia. Hablo de lo que se suele ver en Europa, por ejemplo. ¿Le vas a dar la limosna o no? Y entonces, delante de ti, escuchas al que te antecede, que le dice a su compañero: no le des a estos, no les des una moneda, porque se lo gastan después en vino y en vicios. Además, he leído un artículo que está intelectualizando para rizar el rizo, donde dicen que algunos de estos mendigos se llevan más dinero a casa al mes que un profesor de universidad. No, entonces no le doy la moneda, es falso y tal. Y sin embargo, ¿estamos seguros de que esa persona no necesita la moneda? Bueno, utiliza ahí tus dotes de deducción para deducir en poco tiempo, porque el ejemplo de la deducción es que el tiempo es tragedia pura, es en estado puro, no tenemos tiempo. Y por eso es la investigación. La investigación significa no hay tiempo, por eso hay que investigarlo. Si tuviera mucho tiempo no habría que investigarlo. El problema de la investigación es la urgencia. Y por eso, y ahí está la prioridad y la relevancia de las investigaciones. Pero más que el tema, es lo que quiero decir, es la forma de dirigirlo hacia muchas pequeñas tragedias que hay y que están constantemente a nuestro lado. Casi todo es tragedia a nuestro lado, si la sabemos ver, y sobre ahí hay eso donde habría que dirigir esas dotes deductivas y no frívolamente para juegos, ¿no? Y lo que hay que enseñar a la gente es a que lo utilicen para saber ver la tragedia, y esa es la relevancia de la investigación. Y yo con eso un poco cerraría, recuperando un poco tal vez esa idea central. Yo creo que hay que vigilar mucho nuestras preferencias por los hitos y símbolos de la alta cultura que nos traicionan mucho. Creo que hay que tender la mirada a la cultura popular. Creo que hay que lograr que todos investiguen y romper con esa ansiedad, hacer que la investigación sea algo gratificante, romper también con esa superioridad que está distinguiendo también de una forma más o menos consciente a los investigadores del resto de la gente, y ayudar a que los demás sufran lo menos posible con esas habilidades. Pues eso sería lo que yo quería contaros hoy. Entonces, gracias.